Tenis de mesa y algo más, un programa con la información y difusión de nuestro querido deporte. Pueden dejar un mensaje en el chat de la radio y también en el 154-971-3205 de docentes. Hoy vamos a hacer un homenaje, Carlos, a un jugador el cual está brillando todavía en actividad hasta la actualidad. Por otro lado, un entrenador de los más importantes, a mi entender, que tiene el país, y tiene otra faceta también, el cual se junta con vos, Carlos, que ustedes prácticamente fueron los pioneros en fundar clubes de autogestión del tenis de mesa, que le han dado un gran impulso a nuestra actividad. Carlos, si me permitís, hoy es un gusto y un honor homenajear al gran Fernando Mink. Hola Fernando, buenas noches. Carlos Vandelberg y Dani Bior, te saludamos desde Tenis de Mesa y algo más. Hola, buenas noches Daniel, Carlos. Un gustazo de estar acá presente y poder transmitir a la audiencia mis experiencias. Transmitir tus experiencias. Hoy el programa es tuyo, vos sos el homenajeado. ¿Y vos sabés algo, Carlos, del profesor Fernando Mink? Bueno, afortunadamente sí, Daniel. Desde los tiempos en que Fernando era un chico de ferro. Un chico de ferro que rápidamente se destacó, diría yo, desde su más tierna infancia, cuando mostró sus condiciones de tenismesista talentoso, y bueno, y como decías vos, hoy unos cuantos años después, no demasiado, porque Fernando es muy joven, sigue todavía destacándose en rubros importantes del tenis de mesa. Y vos sabés que, y antes de dejarlo hablar a Fernando, yo me acuerdo en esa época de infantiles, de juveniles, donde Fernando era prácticamente imbatible, ¿no? Después surgió un chico llamado Martín Paradela, que lo hemos homenajeado en el programa, pero eran, uno competía por los puestos de atrás, sabía que era algo inalcanzable jugar contra Fernando Mink. Vos, Fernando, ¿te acordás de esas épocas que son un poquito lejanas, pero no tan lejanas? ¿Te acordás un poquito de eso? Sí, por supuesto. Tengo toda la historia vivida en mi cabeza, porque la verdad que para mí el tenis mesa fue y es una gran pasión, y la verdad que fueron ni más ni menos que 38 años atrás de lo que vos estás contando. Yo, bueno, mis inicios fueron en el Club Ferrocarril Oeste, y toda mi carrera fue en ferro. Desde muy chiquito, ya cuando tenía 9 años, mi familia, mi mamá, mi papá, nos mudamos acá a Caballito, y bueno, para mi mamá quizás era un problema qué iba a hacer con Fernando, ¿no? Tan chiquitito. Y entonces, bueno, se enteró que a una cuadra estaba ferro, me llevaron un día para conocer el club, y bueno, ese día justo fue un sábado, que no había muchas actividades, pero los sábados se encontraban los federados siempre en la sala de tenis de mesa después de los torneos, porque en ese momento los torneos eran los sábados de menores básicamente, y tuve la fortuna de ver justo pelotear a dos federados, y bueno, enseguida en ese momento estaban justo en el salón Carlos Vita, que fue mi entrenador, Olga Carreira, que era la presidenta de la subcomisión, y bueno, mi mamá, mi papá fueron a hablar con ellos como para ver cómo podía yo insertarme en el tenis de mesa, viviendo a una cuadra, ¿no? Y bueno, y ahí rápidamente estuve un mes yendo como socio a jugar. En ese momento la sala de ferro de tenis de mesa estaba abierta a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche,
y bueno, prácticamente pasó a ser mi segunda casa, porque yo salía del colegio y me iba enseguida a la sala de ferro a jugar con el que sea, con cualquiera, no importaba el nivel, no importaba nada, aficionado, lo que sea, pero me la pasaba jugando. Y al mes me entero de que hay una escuelita, hablamos con Armando Cervini, que fue mi profesor de la escuelita, y ahí comenzó la odisea. Obviamente voy a nombrar también a mi hermano, Adrián Mink, que compartió todo esto conmigo, porque él también jugó en Ferrocarril Oeste, en la escuela y demás. Y bueno, y así comenzamos. Lógicamente agradecer mucho a mi familia, ¿no? que fue la que me apoyó en esto, a mi tío, que fue el que primero me regaló un juego de ping-pong, de red y paletas, en aquel momento, y bueno, y así comenzamos. Si me permiten... Daniel, sí. Dime, Daniel. Sí. Yo quería puntualizar con respecto a esto, que lo que bien decía recién Fernando, la gran ventaja que significó salir del living y estar desde la planta baja de su casa, siendo la perpendicular prácticamente al salón de ferro. A unos pasos, estar ya cerca de la mesa, agarrar la paleta y empezar a jugar. Adelante, Dani, perdón. Esa envidia de tener un club, ¿no?, de la categoría de Ferrocarril Oeste a una cuadra, ¿no? Qué lujo. Fernando, antes de proseguir con la charla, hay mensajes para vos, ¿sí? Lo queremos mencionar. A ver, Martín. Sí. Víctor Navarro: saludos a mi amigo Fernando, una gran persona y fuimos compañeros de selección de tenis de mesa adaptado. Emanuel Acosta: saludos a todos, en especial a Fernando Mink, que fue uno de los que impulsó la participación de los chicos de la huella en Interescuelas. Susana Dora Mink: felicitaciones a mi sobrino y ahijado al que quiero tanto, estoy muy emocionada. Enrique Varela: merecido homenaje, Fernando, gran jugador, entrenador y persona. Víctor Hugo Ticacala: éxitos en el programa de hoy. Martín Paradela: un saludo muy grande para Fer, gran jugador, entrenador y muy memorioso. Lo mejor, gran persona, merecido homenaje. Pablo Carlevarino: felicitaciones, Fernando, y gracias por tu aporte al tenis de mesa. Pablo Cervini: Fernando Mink, gran compañero de equipo, infantiles, juveniles en ferro, nacionales, sudamericano. Uno de los mejores jugadores que conocí y de cual aprendí mucho. Hoy, ejemplo de profesor. Gugu: un saludo a Fernando que me abandonó en las termas de Río Hondo, jaja, abrazo. Alejandro Razant: un saludo para Fernando Mink desde Mercedes, Buenos Aires, la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, escuchando el programa. Mirta Menelik: hola, buenas noches, saludos para Fernando, Daniel, Nicolás y a toda la audiencia, cariños desde Viedma. Fernando, ¿qué le dijiste a todos que manden mensaje? ¿Qué tenés tu club de fans? ¿Qué es esto, Carlos? Se ve que vienen todo con el speech. ¿Es así, Fernando, que les dijiste a todos que manden mensaje? Bueno, por un lado me enorgullece y me pone muy contento que la gente esté presente. Y bueno, algo de eso hay, ¿no? Uno en tantos años ha generado también amistades, relaciones en todo el país, a nivel internacional y también a la familia, ¿no? Entonces tratamos de avisar, estas cosas no se suelen dar todos los días, estos homenajes, ¿no? Bueno, te lo mereces, por eso estamos haciendo el gran homenaje que te mereces, Carlos. ¿Y terminó la carrera de Fernando ahí? No, recién comienza. Como él puntualizaba bien y vos lo resaltaste, Dani, Martín Paradela fue sin duda un gran compañero de lucha y de mil batallas de un lado y de otro de la mesa con Fernando, pero también compartió esos años con otros brillantes jugadores de esa época. Muy cerca en casa hubo otro campeón argentino, para llegar al momento después de Fernando, que fue Sergio Singer, ¿no es cierto? Hace poco entrevistamos a Juan Carlos Freri, es decir, todos competidores, brillantes jugadores de esa época. Y bueno, y tenemos que llegar a 1985, año en que peleando con todos ellos, como representantes de Buenos Aires, representantes de Mendoza,
Mendoza, de Jujuy y de Santa Fe, especialmente todos ellos, Fernando logra su campeonato argentino en la categoría infantil, así se llamaba en esos años. Pero ¿quién mejor que él para contar de esto? ¿Te acordás, Fernando? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad voy a ir un poquito antes, digamos. Yo, bueno, mi primer campeonato nacional que debuto es en el año 82, en Salta. Justamente ahí fuimos varios los que debutamos de esta gran camada, como Juan Quifreri, como Tiber Mazo, Sergio Singer, bueno, seguramente me olvidaré de varios, pero hubo mucha gente. Y bueno, en ese nacional recuerdo en el 82, como anécdota, que me clasifiqué a último momento porque yo arranqué con 4 turnos menos de la temporada y bueno, por suerte a último momento pude clasificar con tan solo 10 años. Recuerdo como anécdota que ni siquiera tuve pasaje para ir con la delegación porque no se sabía quién iba a clasificar y viajé ahí con Javier Leal de Ibarra, que en ese momento fue el delegado de Capital para ese nacional. Después en el año 83, mi segundo campeonato nacional, en ese fue debut y no tuve la fortuna de llegar a las finales. En el año 83 viajamos a Rosario en infantiles y yo por suerte, bueno, ya me perfilaba acá en los torneos de Capital Federal atrás de Sergio Singer justamente. Y bueno, íbamos al campeonato nacional y salgo subcampeón nacional. Lo gana Sergio Singer en infantiles. Este fue mi primer nacional que llego a un podio. En el 84, siguiente nacional, bueno, yo ya en ese momento estaba liderando la categoría, por lo menos acá en Capital Federal. En ese momento había una brecha bastante grande entre lo que era Capital Federal y el interior, lo nombraba Carlos en otros reportajes, donde el nivel era diferenciado, ¿no? Había pocos jugadores del interior que estaban ahí entre los primeros lugares, entonces prácticamente si uno en el ranking de acá de Capital Federal andaba bien, era muy probable que en el nacional iba a andar también bien. Entonces, bueno, fuimos al nacional de Tucumán en el 84, que bueno, no tuvimos la fortuna de continuarlo por la muerte de Gustavo Patiño, y bueno, luego en diciembre se continuó en el CENAR, y bueno, fue una sorpresa para mí, porque en ese momento, en el 84, yo estaba como gran favorito, candidato, y surgía Martín Paradela, que si bien ese año en toda la temporada, digamos, yo lideraba, o sea, de lo mejor de 10 partidos, ganaba 9, pero bueno, Martín, bien merecido, me ganó el primer partido de las finales. En ese momento eran todos contra todos las finales. El primer partido me tocó Martín, me ganó, y después quedó Martín campeón y yo quedé subcampeón. Y finalmente, como dijo Carlos, en el 85 se me pudo dar el campeonato, ya con un agrandamiento de la categoría, porque en el 85 se agrandó a 15 años, antes era hasta 14, y ahí logré ganar el campeonato nacional en infantiles. Carlos, yo me acuerdo Fernando compitiendo en el Sudamericano de Menores en el Superdomo de Mar del Plata. No, maravilloso. ¿Te acordás algo de eso? No creo que llegue tu memoria, ¿no? Sí, justo cuentan con alguien que tiene muy buena memoria. Me cargan los chicos del grupo de los 80 y 90 a nivel nacional por mi memoria. Pero bueno, lo viví con tanta pasión, lo vivo con tanta pasión el tenis de mesa, que bueno, tengo todos los momentos grabados porque fue, digamos, mi infancia, mi adolescencia fue muy importante el tenis de mesa. Entonces por eso recuerdo todo. Yo, bueno, antes que eso, a nivel sudamericano, mi primer sudamericano fue en el año 83. En ese momento había una categoría que se llamaba categoría blanca, que era sub-12, y el sudamericano fue en Volta Redonda, Río de Janeiro, Brasil. En ese momento, en esta categoría, que era el debut, era el primer año que existía esta categoría, se habían hecho 2 selectivos acá en Buenos Aires, y bueno, clasificaba, que ganaba los 2 selectivos. En ese momento, bueno, tuve la fortuna, también estaba Juan Carlos Freri, que fue el que le gané la final en ese momento, para ir al sudamericano. En el sudamericano, que fue un grupo bárbaro,
logro llegar a la final y salir subcampeón sudamericano individual. En el sudamericano también Quito González había salido campeón sudamericano juvenil y el equipo juvenil subcampeón sudamericano por equipos también. Y después de Volta Redonda sí pasamos al sudamericano del 85 en Mar del Plata, en el Superdomo. Ahí jugué la categoría sub-15, que estaba agrandada, y teníamos un equipo brillante en ese momento. Estábamos con Martín Paradela, con Juan Carlos Freri, después bueno, había muchos más jugadores de la época, Fabián Abraham, Fabián Tello de Mendoza, estaba Seba Maggi de San Nicolás, después habían jugadores juveniles, Tiber Mazo, estaba Dado Schwartz, Luis Michel, Quito González, en fin, toda una camada, éramos el doble de jugadores por ser país local. Y bueno, y ahí logramos en la prueba de equipos, junto con Juanqui, Freddy y Martín Paradela, logramos el subcampeonato. Perdimos la final con Brasil. Ahí hay una anécdota en el partido contra Chile, que los chilenos en ese momento tenían un muy buen nivel. Estaba Juan Papink, muy conocido a nivel internacional, jugador muy bueno, estaba Sotelo de Tigre, Candón, y bueno, justo nos habían venido como a sobrar un día antes, que nos iban a ganar, nos iban a matar 5-0, bueno, y logramos ganarle 5-0 a Chile. La verdad que fue brillante. Carlos, ¿qué hubiese sido, no? Como digo, todos los programas, ¿no? Si Fernando hubiese tenido la posibilidad de ir a Europa, por ejemplo, ¿no? Toda esta camada de chicos es algo impensado, ¿no? Claro, sí, fue otra etapa del tenis argentino, fue una etapa, en realidad, la primer camada, como decía recién Fernando, en que los jugadores empezaron a jugar con menos años y a tener su propia categoría. Porque de pronto un jugador como él, que empezaba, no sé, en los años 60, no hubiese tenido más remedio que jugar con los sub-18. Ese era el destino de esa época, mientras que él ya vivió la categoría sub-12. Hoy, por supuesto, hoy tenemos hasta sub-9. Pero la oportunidad que se les da hoy a los chicos nuestros, afortunadamente, para poder desarrollarse en Europa, por ejemplo, era muy poco probable en esos años. Fernando, ¿cómo ha cambiado todo, ¿no? Entre los chicos de tu generación con los de ahora, ¿no? Me refiero en la misma edad, ¿no? Cómo los chicos tienen más posibilidades, como lo recalco, se lo dije a Freddy, a Quito, había un sudamericano, un nacional, tal vez, no sé, en algún momento mundial, pero después no había la cantidad de torneos que hay ahora, las posibilidades de ir a Europa a perfeccionarse, a tratar de vivir de jugar al tenis de mesa, ¿no? Sí, es cierto, el deporte cambió muchísimo, en nuestra época había mucho amateurismo, nada que ver con lo que hoy es el tenis de mesa. Nosotros jugábamos a nivel metropolitano, un nacional por año y con suerte el que clasificaba, un sudamericano cada 2 años. Además, el tema de la tecnología, en aquella época, si yo podía ver 30 segundos de tenis de mesa en Deporte en Acción, que era el programa del Deportivo al momento, ya era feliz, lo grababa y lo miraba 30 veces. Ahora tenés internet, podés ver y acceder a un montón de cuestiones, y en ese momento no estaba la posibilidad de ir a Europa o de tener algo más profesional. Yo, por ejemplo, llegué a lo que llegué también porque me la pasaba 8 horas por día en la sala de ferro, jugando con cualquiera, y la palabra es jugando, no entrenando como ahora, que la gente entrena 5 horas por día con preparación física y con todo. O sea, en ese momento había talento, pasión y ganas. Era complicado el tema. Y bueno, por eso fue todo muy amateur y a nivel local. Tal es así que en la década del 80, que yo tuve la suerte, la posibilidad de estar
en los primeros lugares del país, incluso en la categoría absoluta. Nunca pude jugar un mundial, porque Argentina durante 10 años estuvo fuera de los mundiales por falta de fondos. En ese momento no había Secretaría de Deportes, no había nada, era solo el presupuesto de la Federación Argentina. Y en el año 83 fue el último mundial que Argentina fue a Tokio, Japón, y después recién volvió en el 93 a Suecia a participar en un mundial. Justo fue la época donde yo pude haber participado en algún torneo de estos. Antes de mencionar, hay algunos saludos para vos, Fernando. Carlos seguramente no se acuerda, pero para los que recién se inician o los más jóvenes, Deporte en Acción era el programa conducido por Nicanor González del Solar, que finalizaba el programa con los showman del tenis de mesa, que eran Secretén y Pucar, que bueno, que de alguna manera estos jugadores franceses vinieron a hacer un show a Obras Sanitarias, Carlos, a través del programa, y llenaron 2 días consecutivos el estadio de Obras Sanitarias. Exactamente, un éxito tremendo. Una cosa increíble. Así que, Carlos, si me permitís, hay unos saludos para Fernando. Víctor Hugo Ticacala. Uno de mis acercamientos al tenis de mesa fue a ver a Fernando Antinelli. Le pueden preguntar si las cámaras que hacían estaban arregladas. ¿Cómo me divertí en esas cámaras? Petit Pro. Un gran amigo, una gran persona, Fernando Mink, con lo que compartí 3 sudamericanos y muchas acciones de vida. Sobre todo, noble persona y buena. Soy Tibermason. Diego Spinelli. Felicitaciones a Fernando de parte del Club Ferrocarril Oeste, y él fue un gran partícipe del tenis de mesa de nuestra institución. Ariel Popiolek. Saludos al operador Martín. Carlos Siri. Un gran abrazo a Fernando desde Canadá, gran jugador, entrenador y persona. Liliana Andrea. Felicitaciones a Fernando por su trayectoria y labor de parte de Estación Ping Pong. Muchos clubes fan, Fernando. Impactante la audiencia, la cantidad. Fernando, claro, si no me vos sos mucho más memorioso, pero creo que en el 93 era la presidencia de Armando Balsorio, creo que una de las pocas veces presidente rosarino, pero no había internet, no estaba toda la cibernética como hay ahora un presidente rosarino como el doctor Fernando Jofré, ¿no, Fernando? Sí, es cierto, es verdad, o sea, no, en esa época no había la tecnología que hay ahora, era todo mucho más precario, las competencias, la parte reglamentaria en las competencias, era otra cosa en los torneos. ¿Y lo de Tinelli, te acordás? Sí, por supuesto, es una anécdota que bueno, por la repercusión que tiene en los medios ese programa, que tenía ese programa, la verdad que me ayudó mucho en cuanto a publicidad más que nada, pero sí, me acuerdo que bueno, en ese momento me convocaron para una cámara oculta de una persona que era fanática del ping pong, y bueno, y se le hacía la broma, digamos, que yo era un empleado de limpieza que estaba limpiando. Lo hicimos en la sala de ferro, y bueno, yo estaba disfrazado de un empleado de limpieza que miraba ese partido de ping pong, se lesiona el amigo y me pide a mí que le juegue a este fanático, y bueno, jugué primero un set haciéndome el que no sabía nada, y después empecé a jugar, y esa fue la cámara, ¿no? Estrella de televisión también estamos entrevistando, Carlos. Sí, sin ninguna duda, es como que fueron años que de lanzamiento de Fernando en su nuevo, en el nuevo arte. Ahora, si me permiten hacer una reflexión, esta trayectoria de Fernando como jugador, realmente impactante, que no, a lo mejor no pudo cumplir el sueño de ir a un mundial,
Me sorprendió porque cuando él tal vez termina después su carrera de alto rendimiento como jugador, Carlos, él pasa a ser un entrenador para mí de los más destacados en esta nueva generación, ¿no? En estos últimos 20 años ha hecho un trabajo, Fernando, increíble. Perdóname, quiero interrumpirte un segundito, Dani. En esta nueva etapa que bien marcás, él se dio ese lujo que mencionabas. Él estuvo en España, ¿verdad, Fernando? Sí. Bueno, sí, a nivel lujo personal de vivir la experiencia de un mundial, de vivir todo lo que se vive en un evento tan alto en emociones, sí. Lógicamente del mundial que Carlos está hablando es un mundial ya de senior, ¿no? Que no era lo mismo que un mundial absoluto, para que la gente un poco lo entienda. Igual, de todas maneras, también quería aclarar un poco que antes de entrar quizás en la etapa de mi segunda etapa que ahí nombraban, que mi exaltación máxima quizás todavía no había llegado a mi criterio, que fue, luego, bueno, yo seguí participando después en el 86, ya jugué juveniles, llegué a la final, salí subcampeón y perdí la final con Juan Carlos Freri. Después en el 87 quedé tercero en juveniles, que ganó Sergio Singer y subcampeón Juan Carlos Freri. Ahí escuchan los nombres y ven que éramos un grupito siempre que estábamos ahí en la pelea. Pero a mi juicio, mi exaltación como jugador llega con dos hitos fundamentales que fueron en el año 88 y 89. En el 88 creo que fue mi mejor momento, porque logro, acá en Capital Federal, junto a Martín Paradela, que lo considero que fue el rival mío en el buen sentido de toda mi carrera, logramos con Martín en ese momento ser, imbatibles realmente en todo lo que era a nivel nacional. O sea, no, Martín podía perder conmigo, yo con Martín, pero es como que teníamos una superioridad en ese momento con el resto, ¿no? Y logramos con Martín hacer una hazaña de llegar en juveniles a la final. Martín sale campeón y yo subcampeón, y en ese momento el reglamento permitía que los dos primeros de juveniles jueguen en mayores. Y llegamos nuevamente a la final los dos, y Martín me vuelve a ganar en mayores. Y en el año 89 ya estaba acá el circuito del ranking nacional, que eran ya torneos en todo el país, como Grand Prix. Grand Prix, sí, es cierto. Y logro llegar a número 1 del ranking nacional de mayores. Y bueno, ahí gracias a este puesto fui a jugar un campeonato con Quito González a Suzano, Brasil, que era una copa del presidente de la marca Yasaga que se hizo en Brasil. Creo que en estos 2 años fue, digamos, mi mejor momento como jugador de tenis de mesa, ¿no? A nivel nacional. Después pude jugar, después que habíamos comentado de Mar del Plata 85, pude jugar un sudamericano juvenil en Perú en el 87, que también teníamos un equipazo. En juveniles compartía con Juan Carlos Freri, con Sergio Singer y Tiber Mazo, y logramos salir subcampeones sudamericanos por equipos detrás de Brasil, que Brasil jugaba con los monstruos de Hugo Llama, Carlos Kawai y Sinley Yuta, y con Sergio Singer logramos llegar a la final de dobles contra Hugo Llama y Carlos Kawai a nivel sudamericano. Y en el 88, ese año tan maravilloso que les comentaba antes, pude integrar también la selección nacional de mayores en el sudamericano de Montevideo, Uruguay. Bueno, se habían hecho 3 selectivos para llegar a esa selección, y compartí con Martín Paradela, con
Hugo Nisetich y Germán Mazzoni. ¿Vos te das cuenta, Dani, que, perdón, Sí. te das cuenta de que realmente, con la memoria de Fernando, además, toda su campaña rebalsa de podios. Ha estado como rival a batir en todos los campeonatos de la década del 80, sin ninguna duda, de punta a punta. Es decir, esto se dio, como decíamos, desde la más tierna infancia, desde que tenía 10 años, poco menos, o alguno más, hasta a jugar en todo competidor y ser, como cuenta, el enorme rival que tenía el gran campeón de esos años, que era Martín, ¿no es cierto? Era Martín, Fernando Martín. Fernando, para no tener lamentablemente, por mala suerte, las 2 horas de programa contigo, porque da para hablarlo, ¿cómo surgió tu pasión por la docencia? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, yo le dediqué al tenis de mesa desde que empecé, de los 10 años, prácticamente toda mi vida, porque he dejado de lado muchas cosas personales, el tema de amistades, el tema de estudio, de un montón de cosas. Quizás no sé si hice mal, hice bien, lo vivido está. Y cuando yo llego ya a los 17 años, 18, bueno, yo salí en secundaria, y realmente no sabía literalmente qué hacer de mi vida, a qué dedicarme, porque toda mi vida la había pasado jugando tenis de mesa, viajando, y era mi pasión. Entonces empecé a ambular con distintas actividades, como para estudiar, como para trabajar, y bueno, y en un momento siempre me había andado en la cabeza el tema de algo que tenga que ver con el deporte. Había probado con periodismo deportivo, no funcionó, y surge la idea de la educación física. Entonces, bueno, me anoto en la carrera para estudiar educación física, hice el profesorado y la licenciatura, y ahí, bueno, abandoné el tenis de mesa durante 3 años, que prácticamente desaparecí. O sea, porque yo trabajaba en una empresa de otra cosa, nada que ver, y entonces yo trabajaba todo el día y a la noche estudiaba educación física. Los sábados a la mañana eran todas las prácticas deportivas. Y bueno, esto fue del 96 al 99. Una vez que me estaba por recibir, justo, bueno, en el trabajo que yo tenía, desaparece ese trabajo, eran las AFJP del momento, y entonces, bueno, justo empieza a surgir la posibilidad de poder vivir del tenis de mesa, empezar a trabajar. Entonces, en ese momento me llama Eduardo Benítez, un gran amigo mío, que fue compañero de equipo de Ferro. En ese momento el presidente era Néstor Tenca, y bueno, me llama Eduardo que quería una reunión conmigo, Néstor, y bueno, ahí me había ofrecido en ese momento coordinar escuelas de desarrollo a nivel nacional, a través de la Secretaría de Deportes. Eduardo me ofreció en Ferro compartir con él el tema de la dirección técnica, y bueno, y empecé a vincularme con escuelas, con clubes, para poder empezar a trabajar con el tenis de mesa. Yo lo que también voy a aclarar es que en los inicios de esto de tener un emprendimiento privado, la realidad es que los primeros que tuvieron un emprendimiento privado fueron Margarita Kretschmann y Cacho Morar, a través de Argentinos Juniors, y mi amigo Carlos Valvergue con Los Troncos. Estos fueron los primeros. Y después, bueno, Argentinos Juniors había cerrado, Carlos iba variando de clubes y de lugares, y ahí comencé yo un poco a trabajar en lugares. Ahora, cuando comienza la crisis del 2001, yo estaba en ese momento trabajando en 7 lugares, y bueno, con tantos problemas que viene en el país, problemas de cobros y demás, a veces las crisis generan oportunidades, y dije, bueno, todo esto lo puedo hacer yo. Entonces, bueno, empecé a buscar lugares, a ver dónde podía armar mi propio emprendimiento, y así fue como comencé ahí por el 2001 en la escuela Armenia.
ahí comenzó un poquito el tema de mi emprendimiento. Carlos, es impresionante porque desde el 2001 hasta la actualidad, con su institución Top Min, primero en la calle Armenia, y después de ahí directamente te fuiste a Nicasio Oroño, Fernando. Sí, en realidad, o sea, para cerrar también lo último de mi etapa de jugador, que muchos se preguntarán qué pasó en la década del 90. En la década del 90 yo seguí jugando y bueno, yo les contaba antes que cuando salí de la secundaria tenía un poco las ideas en la cabeza medias perdidas porque no sabía qué hacer de mi vida. Entonces tuve como una crisis un poco personal y increíblemente empecé de un día para el otro a bajar mi rendimiento, a perder, de haber estado en tantas finales. De repente no pude clasificar para los nacionales del 90 y 91. Entonces, bueno, siempre también tuve como un placer y una facilidad por el tema de los dobles. En ese momento había muchos torneos de dobles y, digamos, mi mayor éxito de la década del 90 fue haber hecho una dupla con un ex alumno tuyo, Dani, que es Paulo Guasardo. Y logramos con Paulo consolidar una pareja increíble en dobles, tanto en lo técnico como en lo personal, y en el año 94 quedamos como campeones nacionales de todo el año del ranking nacional de dobles acá, habiendo batido a las parejas más duras del país, como los hermanos Tabasny, como Paradela Nagata, Livingston y Singer, logramos ganarle en dobles. Y bueno, y después, cuando me empecé a dedicar a los clubes, a trabajar en los clubes, es como que ya empecé a ver un poco mi retiro, obviamente a nivel selección y a nivel individual. Fernando, hay uno, perdón, Carlos, Daniel, sí, unos saludos puedo, sí. Como es tan amplio el contenido, ¿no es cierto? Es tan prolífico todo lo que se puede hablar de Fernando, como decías bien, durante varios programas, que acá hay un capítulo que se enlaza independientemente de su tarea como formador y entrenador de jugadores convencionales de tenis de mesa. Es decir, todo lo que ha hecho Fernando también por los jugadores adaptados a su capacidad diferente. Entonces creo que merece esto un comentario suyo al respecto. Antes, para ir a la parte final de la entrevista, Fernando, hay unos saludos más para vos. Bueno. Iván Eidelson. Un gran abrazo para Fernando. Felicitaciones por su trayectoria deportiva y por lo recorrido con su club, que es inspiración para que muchos emprendamos el sueño de acercar el deporte a más personas. Enrique Varela. Fernando parece alumno de Carlos. Memoria admirable. Martín Paradela. Da para 2 horas lo de Fer. Un genio. La cocina del ping-pong. ¿Quién fue su mejor compañero de dobles? El grupo WhatsApp de la década del 90 está escuchando a full. Saludos a Fer. Tenis de mesa Seima. Gran entrenador y estratega. Muchos torneos de tenis de mesa adaptado. Vivimos en bancos opuestos. Muy merecido reconocimiento. Saludos Fernando. Elis Botillo se escribe. Y por último, Diego W. ¿Ven Jaimovich y Blasco al Fernando de la infancia? Pregunta. Bueno, Fernando, se ve que hay mucha gente que está pendiente de vos, que te quiere y valora muchísimo tu trabajo. Para ir finalizando, ¿por qué no nos contás brevemente de tu gran trabajo como entrenador de la selección argentina de tenis adaptado? Bueno, el tema del tenis de mesa adaptado también surge un poco de casualidad, porque yo, digamos, no es algo que había buscado, no es algo que conocía tampoco tanto, no se conocía mucho de discapacidad, y esto surge porque yo, bueno, siendo muy chiquito, a lo mejor 12 años debía tener, fui una vez a una exposición del deporte que se hizo en la Rural, había ido con mi papá, y justo había un stand, dentro de todos los stands deportivos, había un stand de tenis de mesa, y en ese momento estaba Daniel Highland, que fue un deportista de elite en tenis de mesa adaptado, estaba en el stand recibiendo gente y jugando con la gente. Y bueno, yo como fanático me puse a jugar con Daniel. Daniel se sorprendió de no conocerme, de jugar,
Y bueno, y ahí es como que hicimos el contacto. Y bueno, varios años después, Daniel me vuelve a contactar y me ofreció darle clases personales a él. Le estuve dando clases personales durante mucho tiempo, tanto en la casa de él, en Ferro, en varios lugares. Y bueno, y allá por el año 2004 se generó la vacante para ser técnico de la selección nacional. Daniel me avisa, me presento en un concurso que hubo y bueno, quedo elegido. Y ahí comienza un poco mi carrera, ¿no? Yo estuve del año 2004 al 2012 inclusive. Tuve la fortuna de haber estado en 3 Juegos Paralímpicos, el de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Estuve en el Mundial de Corea 2010, estuve en 2 Juegos Panamericanos. Y bueno, y la verdad que gracias al tenis de mesa adaptado, tuve la posibilidad de alguna manera de cumplir digamos, varios sueños que yo tenía con el tenis de mesa, que era bueno, estar en este tipo de torneos, viajar, que me pude recorrer el mundo viajando con el tenis de mesa adaptado, y sobre todo haber formado a mis mejores amigos, o uno de mis mejores amigos que hoy tengo, que es un grupo de españoles que los conocí en el circuito. Y que bueno, somos como hermanos, nos vemos una vez al año, en alguna parte que podemos viajar, de vacaciones y demás. Y bueno, y con el tenis de mesa adaptado, la verdad que aprendí mucho dentro de mi recorrido. Ahí, como decía en un mensaje Víctor Navarro, estuvo conmigo de ayudante en el 2005. Y después lo llamé, tuve la posibilidad de tener 2 ayudantes más, y formamos un gran equipo con Pato Nisetich y con Gabriel Grosso. La verdad que un gran equipo, hoy somos muy muy amigos, y bueno, y considero que hicimos un gran trabajo. El tenis de mesa adaptado también estuvo evolucionando mucho con el tiempo, y bueno, hoy también tienen muchas posibilidades, o más posibilidades, fue creciendo las posibilidades que tienen los jugadores. Y bueno, y el movimiento también creció muchísimo porque compiten hoy en día con jugadores convencionales, y hoy ya se sabe mucho de lo que es el deporte adaptado. En esa época poco se sabía. Carlos, lamentablemente nos vamos a tener que ir despidiendo. ¿Qué definición podés dar en la entrevista de hoy? Bueno, la definición. No, a Carlos. Sí. ¿Es Fernando o soy yo? Sos vos, Carlos. Bueno, decía que si bien el contenido fue fantástico, porque si repasamos después la grabación nos damos cuenta de todo el material estupendo que surge de esta entrevista, es incompleto, porque realmente la carrera de Fernando tiene en estos 30 años, o más, casi 40, contando los años que no estuvo en actividad, una gama de tan valiosa e importante que, bueno, justifican realmente esta entrevista y lo felicito. Fernando, ¿te sentiste cómodo en la charla? Mira, Dari, en particular nosotros nos conocemos hace 38 años aproximadamente. Siempre tuvimos una onda espectacular, sé que me aprecias mucho y me parece que la respuesta está clarísima. Obviamente estuve súper cómodo, a Carlos también lo conozco desde muy chiquito y obviamente les quería agradecer a los dos por cómo me trataron. Y bueno, obviamente no quiero, digamos, dejar de mencionar también a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que también hicieron posible que hoy yo sea lo que sea, o sea, que tenga este medio de vida, a mi hermano que me acompañó en toda mi trayectoria, al principio como jugador, hoy en día sigue trabajando conmigo, entre otras cosas, en mi club, y bueno, la verdad que súper cómodo, Dani. Fernando, en estos momentos
tan difíciles para muchos de los entrenadores que componemos la familia del tenis de mesa. No aflojes. Muchísimas felicitaciones, que siga tu magia, que siga tu pasión por todo lo que haces. Y bueno, y nos despedimos como con Carlos. ¿Podemos hacer lo que hacemos siempre, Carlos? Sí, por supuesto, Dani. Esto es para vos, Fernando. Un beso grande para vos, para tu mamá, para tu hermano, y por muchos, pero muchos años más, con la misma pasión en el tenis de mesa. Bueno, muchísimas gracias. La pasión sigue intacta, así que voy a seguir brindando todo lo que más pueda de aquí al resto de mi vida. Así que muchísimas gracias por todo y bueno, gran saludo a toda la familia del tenis de mesa, que bueno, la verdad hubo muchos saludos y agradezco a todos. Y bueno, cuídense. Vos también.